La formulación de objetivos como un proceso cíclico dentro del planeamiento estratégico. Primero deberíamos acordar qué es un objetivo. Un fin, donde se desea llegar. Esto viene de una definición de un problema, es decir, tratar de superar un déficit. Para eso se define un objetivo. Es decir, que tendremos que haber primero definido precisamente lo que es un problema, algo que hemos tratado en otro video. Se puede definir como que es una guía que impulsa a todas las decisiones para lograr esas aspiraciones, todas esas decisiones dentro de una organización. Y puede también definirse como valores y propósitos, es decir, los valores son los que también se pueden definir en un plan estratégico, los valores de la organización, con propósitos generales expresados en expectativas futuras, que podrían estar plasmadas en la visión, y el propósito en la misión, que tienen en cuenta el contexto necesariamente, y hay una coherencia para que estos objetivos, dentro de las características que tienen que ser factibles, que es una de las características más importantes. Esto obviamente debe estar dentro de una estructura de objetivos y hay una jerarquización que también al mismo tiempo son una orientación a los modos para lograrlo. Esos modos los vamos a poner como estrategias centralmente. También puede decirse que los objetivos son bases de estas estrategias, es decir, así como el problema es la base para definir el objetivo, estos objetivos son las bases para definir las estrategias. También se puede tomar como base de la estructura organizacional a estos objetivos, es decir, cuando uno define la estructura de una organización. También son la base de las mediciones que se efectúan en las ejecuciones, que necesariamente son realizadas para lograr ese objetivo. Las mediciones son las que van a retroalimentar el proceso. En ese sentido es lo que hemos hablado del proceso cíclico. Y obviamente que todo esto va a formar parte de un plan al que le vamos a llamar plan estratégico, que también hemos visto en algún otro video. Los elementos del objetivo, obviamente que el objeto es lo concreto, o sea, no puede ser algo concreto o ideal, pero es un objeto, algo que se puede definir concretamente. Un problema, que es el que habíamos tratado, cuando decimos que la definición del problema es la que va a resultar también en un objetivo. Necesariamente la estructura de problemas y la jerarquía de esos problemas son las que van a dar lugar a la estructura de objetivos. El fin general, ese propósito que puede estar trasladado en una misión de la empresa, es un elemento principal. Los recursos son los que van de alguna medida a limitar la cuestión de la factibilidad. Por eso esos recursos hay que tenerlos en cuenta, tanto internos como externos. Eso ya se ve en planeamiento. Y los modos de lograr ese fin también es un elemento, porque es como otro recurso, digamos, los modos que tenemos para lograr ese fin. Eso puede estar también conectado con los valores. Y el contexto necesariamente, que también es parte conectada a los recursos. El contexto, tanto interno como externo, son los que van a ser elemento de este objetivo, para definir estos objetivos. ¿Cómo se escribe? Obviamente esto es un verbo infinitivo, que tiene que ser firme y que exprese todo aquello que se va a lograr. La especificación concreta de ese objetivo, cómo se escribe ese objetivo, debe estar focalizado en algunos de los elementos. Y, por ejemplo, si vamos a responder a qué cosas queremos lograr, ese es el objeto. Al cómo sería la estrategia general, a esos modos de solución o modos de llegar a ese objetivo. El para qué es para resolver, obviamente, el problema que habíamos definido previamente. Esos son los elementos que teníamos, y así es como tendríamos que definir este objetivo. Es decir, el objetivo va a ser un verbo para llegar a lograr estos elementos que
que van a ser parte de la especificación del mismo objetivo. Las características deseables, obviamente ya lo dijimos, claro, tiene que ser claro porque esa ambigüedad que es natural y central, que lo discutimos en la definición del problema, en el objetivo tendrá que estar plasmado la mayor disminución de esa ambigüedad, la claridad del objetivo, porque tiene que ser algo compartido por toda la organización. La capacidad de ser medido, no las mediciones concretamente, porque eso depende de la generalidad del objetivo, pero la capacidad de ser medido para que sean resultados medibles con algunos instrumentos. La cuestión del realismo es una característica que ya lo dijimos cuando estuvimos hablando de los recursos, por ejemplo. Necesariamente esto forma parte de un análisis y al mismo tiempo esto da la pauta para la ciclicidad en la definición del objetivo hasta que logre estabilizarse esa definición. Es porque el diagnóstico también es un proceso continuo, como se define en un plan estratégico. El diagnóstico y el sistema de información que está alrededor de ese diagnóstico permanentemente va dando más indicaciones para poder llegar a ser más precisos estos objetivos. La jerarquización, necesariamente esto de la estructura de los objetivos, que siempre están dentro de una estructura, y obviamente esto del realismo, que tiene que ver con los recursos con los que se dispone. Esas son características deseables de estos objetivos. Los objetivos pueden ser clasificados de corto y largo plazo en términos de tiempo, individual, grupal, según qué entidades están representando esos objetivos, es decir, cuáles son los objetivos que se están definiendo. Puede ser de un individuo en una organización o de un grupo, subgrupos dentro de la organización. Pueden ser explícitos o tácitos, eso tiene que ver con la forma de poder transferirlo en términos verbales o escritos. Esa es la cuestión de la explicitación. Y lo tácito es porque tiene un poco más de dificultad de ser escrito. Hay variables que no pueden ser totalmente explicitables. Y así es como pueden escribirse con cierta ambigüedad natural por esa característica de tácito, pero no por eso van a dejar de ser explicitables de alguna manera o medibles de alguna manera indirectamente, aunque sea. Y después general y particular, que tienen que ver con los también grupos y subgrupos dentro de la organización, que son los niveles jerárquicos que ya habíamos hablado. Aquí podríamos decir que tenemos un pequeño esquema de la estructura de estos objetivos y ver que la misión es aquello que tiene implícito los valores, el resultado de la coherencia grupal del propósito de la organización. Obviamente están en un nivel cualitativo, son expresiones del rol de la organización en la sociedad. Esto es en cuanto a organización. Pero también podríamos hacer en subgrupos la misión y siempre van a quedar en términos cualitativos y valorativos. Esas serían las características fundamentales. Obviamente que la misión se la persigue siempre. El objetivo general sigue siendo cualitativo, pero es integral de la organización. Es un nivel inferior al de la misión. Son objetivos un poco más concretos. Es decir, hay muchos más elementos de los objetivos que están incluidos en el objetivo general. Ese objetivo se lo puede alcanzar. Hay objetivos específicos que están conectados con los generales, y esto tiene que ver ya más con cuestiones conductuales de los grupos de la organización. Están más cerca de las conductas, de los comportamientos, de las formas de hacer o de lograr que se hagan algo. Por eso se habla de que estos objetivos se logran, es decir, se logra que los grupos hagan algo específico. Las metas, cuando ya son cuantitativas, es decir, son objetivos específicos llevados a lo cuantitativo, donde se establecen fechas específicas, entonces estas metas se cumplen. Y luego tenemos las actividades, que son grupos de acciones que tienen un nivel más general, son un poco de definiciones un poco más abstractas, pero de todas maneras son cuantificables
y tienen un cronograma, se desarrollan. Hay un desarrollo de esas actividades. Las acciones son un poco más precisos de cuantificar, tienen responsables designados, y estas obviamente son acciones que se ejecutan. Y lo de responsabilidad, esto ya lo vemos en el video de planeamiento. Hay que acordarse que las responsabilidades de una organización normalmente, y lo que se espera, es que sean no separables. Ese es un concepto importante. Bueno, ya con esta estructura de objetivos estamos terminando este punto, que puede ser útil para tomarlo como herramientas para escribir los objetivos, elementos que es fundamental para iniciar el planeamiento estratégico, ya entendiendo que es un proceso cíclico.